Queridos amigos, en la charla anterior os contaba, pues, cómo el Señor me ha ido llevando por sus caminos, que no son los míos, y que he conocido, pues, el dolor, la tristeza, la depresión, y que, bueno, pues el Señor está conmigo, y que era necesario pasar por ahí. Y, bueno, pues por aquel entonces yo tenía unos 30 años, había estado en Ávila 5 y después fui a Madrid, seguí con los estudios de psicología. Mi vida se estaba calmando, serenando, tomando cuerpo, tomando forma. En aquel momento estaba en una parroquia en Conde Peñalver. Estaba encargado de la pastoral juvenil. Seguí con mis estudios de psicología. Y también empezaba a recibir clientes, lo cual me encantaba y me sentía muy feliz. Bueno, pues en estos momentos, en el año 1997, en estos momentos, pues algo ocurrió. Eligieron a un nuevo superior y este nuevo superior, nada más ser elegido, me estuvo buscando. Y yo ya me lo olía. Yo me imaginaba lo que estaba pasando. Y lo que me olía era que este superior me pidiera salir de España e ir a misiones. Y lo cual me aterraba. Bueno, pues tal vez no entendáis muy bien por qué, pues lo voy a explicar. Yo pertenezco a una provincia que se llama la provincia de Nuestra Señora del Rosario, que fue fundada para evangelizar a Asia. Por tanto, nosotros en principio, pues tenemos este destino, ¿no?, de ser misioneros. Lo cual no quiere decir que todos los padres de mi provincia acabemos de hecho siendo misioneros. De hecho, algunos se quedan en España. Y eso era lo que yo quería, ¿eh? Esa era realmente mi ilusión, no poderme quedar en España. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no quieres ser misionero? Pues simplemente no me atraía en absoluto. No, en absoluto. Y aunque de hecho pertenezco a esta provincia, las razones por las cuales pertenezco no es porque yo en algún momento decidiera, ¿no?, ser misionero, sino porque por circunstancias muy prácticas. Mi madre nos llevó a mi hermano y a mí al colegio de esta provincia porque estaba más cerca de donde nosotros vivimos, en Salamanca. Y entonces, de hecho, pues acabamos ahí, en la provincia misionera. Pero como digo, no es porque hubiésemos tomado una decisión, mi hermano y yo, ¿no?, de ir a una provincia que tuviera misiones. Por tanto, cuando el provincial en el año 97, ¿no?, me llamó, me dijo, mira Vicente, considero que tienes que salir de España e ir a misiones. Bueno, pues como digo, me aterró, no me hizo ninguna gracia. Pero yo en conciencia, pues le dije que sí. No me negué, no me pude negar, porque lo que me estaba pidiendo no era injusto. De hecho, yo tenía compañeros que estaban en misiones. Bueno, pues ¿por qué no yo? Me dolía muchísimo. Pero yo comprendía pues que era bueno, pues lo que, en fin, que era justo, ¿no? Entonces estuvimos hablando y él me dijo que iba a ir a Hong Kong y que iba a trabajar en un colegio, en el colegio de Rosary Hill, en Rosary Hill School. Me acuerdo que me dijo que tenía un año para acabar mis estudios, para acabar la tesis. Entonces, bueno, yo durante ese año trabajé muy fuerte para poder acabar la tesis y me estuve preparando psicológicamente, ¿no?, para llegar a Hong Kong. Entonces, pues intenté ser lo más positivo posible, intenté pensar en lo interesante que iba a ser, conocer otra cultura, otro país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un compañero y yo, mi compañero César, pues llegamos a Hong Kong a primeros de noviembre del año 1998. Bueno, pues toda esa preparación de un año, ¿no?,
me duró al llegar a Hong Kong 5 minutos. 5 minutos me duró la preparación que había tenido. Y nada más llegar allí y ver el ambiente, ¿no? Ver los edificios. Dios mío, qué horror. Me acuerdo que llegamos a Kowloon Tong. Yo miraba alrededor. Por la tarde fuimos a dar un paseo por la ciudad. Dios santo. Además, esa primera semana, con el jet lag, ¿no? Que no puedes dormir, yo no podía dormir. Me entró un abatimiento y una tristeza profundísimas. Profundísimas. Al cabo de una semana me acuerdo que ya pude dormir, estaba un poquito mejor, ¿no? Pero aún así muy triste, muy triste. Mi compañero, como digo, César, él iba a Hong Kong asignado por 3 años. 3 años. Y yo me decía a mí mismo, si a mí me hubieran asignado aquí, no día 3, por 10 años, por 10 años, yo me lo hubiera tomado fenomenal, ¿no? Me lo tomaría como, bueno, pues como una experiencia, conocer una cultura nueva, conocer un país nuevo, conocer Asia. 10 años. Y luego vuelvo a España. Y no necesito romper mis raíces, ¿no? Yo no necesito romper con mi gente, con mis amistades, con mi ambiente, con mi cultura, con mi estilo de vida, y vuelvo. Pero yo sabía que no iba a ser por 3 años, que iba a ser, como dicen en inglés, for good, para toda la vida. Y eso me aterraba, literalmente. Bueno, pues intenté poner de mi parte lo mejor posible. Por una parte, tenía que acabar la tesis. Afortunadamente fui capaz de hacer el estudio empírico, pero necesitaba todavía pues redactar muchas cosas. O sea, por una parte tenía que acabar ese trabajo tan importante, la tesis, y por otra parte empecé a estudiar chino, ¿no? A mí las lenguas siempre se me han dado bien. Y me han gustado. Pero cuando yo empecé a estudiar chino, me pareció dificilísimo. Y no solamente eso, es que además no me gustaba en absoluto. Entonces pues tenía que ir a clase todos los días, ¿no? Y era como tirar de mí, como irme arrastrando, ¿no? Todo realmente se me volvía muy difícil. Y de hecho lo reflejaba en las cartas, que las tengo por ahí. Los emails que enviaba a mis amigos, ¿no? Los cuales manifiestan una profunda tristeza, gran tristeza. Hasta el punto que una vez cada semana, o como mucho cada 15 días, yo estaba un día al menos muy, muy, muy triste, muy deprimido. Y me acuerdo que ese día solía ir a la montaña y bueno, pues me ponía a llorar. Hablaba con el Señor y lloraba, muy triste. Y yo le decía al Señor, pues, cómo me sentía, ¿no? Yo sentía mi vida, pues, acabada, sin futuro. Y en aquellos momentos yo recordaba las palabras del Señor: el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Chico, pues yo decía, pues sí, verdaderamente yo bien perdida la tengo. Bien perdida la tengo. Pues oye, pues sí, si el Señor dice que la encontraré, pues será que la encontraré. Yo veía mi vida perdida, sin futuro. Todo lo que había estudiado, toda mi psicología, yo no le había ningún sentido allí. El futuro de trabajar en un colegio no me atraía en absoluto. ¿Trabajar en un colegio en qué? En la administración, dando clase, no era nada que nunca me hubiera atraído. Entonces, bueno, pues yo pensaba para mí, ¿sobrevivir en Hong Kong? Pues sí, podré sobrevivir. Pero ser feliz, pues nunca. Yo lo aceptaba. Entonces en aquellos momentos me venían tentaciones terribles, espantosas, de dejar no de dejar el sacerdocio, pero sí pues de volverme a España y continuar como un sacerdote diocesano, o bien
a lo mejor irme a Latinoamérica, donde la vida no sería tan difícil para mí por la lengua, por una cultura más fácil, más común o más semejante a la española. Pero yo sentía en lo más profundo de mi corazón que el Señor me quería en Hong Kong. Y esta charla que tiene que ver con el espíritu, ¿no? Pues precisamente era el espíritu el que me estaba hablando en lo más íntimo de mi ser. Y me decía que el que me había traído a Hong Kong no era el provincial, no era mi superior, sino que era el mismísimo Señor. Y me había traído a Hong Kong por amor. No para fastidiarme, no para amargarme, por amor. Y estas son las palabras que el Espíritu habla a nuestro corazón. Mucha gente dice, o hay gente que piensa, ¿cómo sabes tú que te está hablando el Señor? A lo mejor eres tú mismo el que te estás autosugestionando, ¿no? Tú te lo comentas a ti mismo, pero ¿cómo sabes tú que es el Señor? Bueno, pues yo sí lo sabía. Con toda claridad, que el que me estaba hablando en lo íntimo de mi ser era el Señor. Y me decía, Vicente, yo te he traído aquí por amor. Y me costaban lágrimas. Lágrimas. Y como digo, con muchísimas tentaciones. Yo me sentía libre. Yo me sentía libre pues para irme de casa, mejor dicho, para irme de Hong Kong, para hacer lo que yo quisiera. O sea, yo no tenía miedo a un castigo, ¿no? Pero entonces yo pensaba, bueno, si yo me voy de Hong Kong y vuelvo a España, ¿qué predico? ¿Qué predico? ¿Cómo voy a predicar del amor de Dios? ¿Cómo voy a predicar de Abraham? Abraham para mí siempre ha sido un modelo profundísimo. La vocación de Abraham, esa vocación que el Señor le dice a Abraham, deja tu pueblo y tu tierra y tu país y tu casa y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Esas palabras siempre tuvieron para mí un significado profundísimo. Pues bien, una vez que el Señor me las dice a mí, Vicente, deja España y tu tierra y tu casa y tu gente y tu comida y todo lo tuyo y vete a la tierra que yo te mostraré, no la que tú elijas, Hong Kong. ¿Cómo voy a rechazar esas palabras? Yo me traicionaría en lo más profundo. Por eso yo veía que mi vida era como una gran noche, profundísima noche oscura, pero que en esa noche había un lucero, había una estrellita, aquí enfrente de mí, en Hong Kong. Yo podía irme, pero esa estrellita no me acompañaría. Por tanto, mi vida estaría en total y radical oscuridad. Bueno, pues así estaba yo. Así estaba yo, en mi gran oscuridad, con mi estrellita, con mi amor por el Señor y con el amor del Señor por mí. Y poquito a poco me iba manteniendo. Y día a día pues yo iba a clase. Un día mejor, otro día peor. Bueno, pues con no poco esfuerzo, pues acabé la tesis en el año 2000. Y bueno, pues mejor, ciertamente, pues porque acabé una etapa importante de mi vida. Acabar la tesis es casi como la salvación eterna, porque es tremendo el esfuerzo que supone. Yo volví a Hong Kong en el año 2001, pero las cosas no habían cambiado. Yo seguía mal, yo seguía triste. Curiosamente, empecé a leer libros de espiritualidad y una parte importante de los libros de espiritualidad están escritos por psicólogos. Es curioso, como muchos psicólogos escriben sobre espiritualidad. Y yo empecé a leer libros, ¿no? Y bueno, pues cayó en mis manos un libro que se llama
en inglés, Putting on the Mind of Christ, que yo lo empecé a leer y bueno, pues me pareció muy interesante, ya explicaré después por qué, ¿no? Pero el caso es que lo fui leyendo poco a poco y bueno, quiero decir un poquito para que entendáis por qué este libro me produjo tanto impacto, ¿no? Cuando yo estaba haciendo la tesis, pues descubrí un autor que se llama Robert Kegan. Y este autor ha escrito bastante sobre el desarrollo evolutivo desde una perspectiva piagetiana, es decir, según la tradición de Jean Piaget. ¿Okay? Entonces, lo que este autor más o menos manifiesta es que a través de nuestro ciclo vital, ¿no?, vamos evolucionando, vamos progresando y vamos, por decirlo así, entrando en sucesivos niveles de conciencia o de consciencia, ¿no? Cada vez más altos, cada vez más sofisticados. Y cada nivel de conciencia es una manera mejor de construir la realidad. Es un avance, es un logro sobre el previo. Somos cada vez más libres, tenemos menos miedo. Bueno, pues este modelo de Robert Kegan a mí me pareció impresionante, me encantó. Y de hecho contacté con él pues para que me enviase material que le había escrito, ¿no? Y bueno, finalmente no se pudo incluir su trabajo en la tesis porque hubiera sido demasiado complicado, pero quiero decir con esto que yo estaba muy impresionado, ¿no? Y su manera de entender el desarrollo personal y la evolución personal para mí fue muy importante. Bueno, pues en un libro que encontré, en este libro, Putting on the Mind of Christ, curiosamente, desde el principio utilizaba este modelo, el modelo de Jean Piaget. Y básicamente lo que venía a decir el libro es que en los niveles superiores de consciencia, en los niveles superiores de evolución personal, pues entramos en los niveles espirituales. Es decir, tengo aquí un pequeño dibujo. Bueno, esto que veis aquí es un edificio que está precisamente al lado de mi casa, Abajo, según se baja, vemos este inmenso y precioso edificio que es muy alto y muy esbelto, ¿no? Entonces, aquí veis, aquí a la izquierda, pues que hay como diversos niveles. Abajo estarían, aquí he escrito yo, los niveles materiales, después los niveles emocionales, los niveles mentales y luego los niveles espirituales. O sea, imaginaros, ¿no?, que nuestra persona, por decirlo así, fuese como un gran rascacielos, ¿no?, o un gran edificio. Entonces, pues, abajo del todo estarían los niveles puramente materiales, que luego los explicaré mejor. Luego, más arriba, están los niveles emocionales, subiendo más los niveles mentales, y arriba del todo estarían los niveles espirituales. Todo el mundo sabe que en un bloque de pisos como estos, ¿no?, en un edificio, en un rascacielos, los edificios son más caros cuanto más altos están. Los edificios, los niveles más, o sea, los pisos más altos son más bonitos, tienen mejor vista, más luz. Y efectivamente eso ocurre también con nuestro desarrollo personal, ¿no? Cuanto más alto y más desarrollada está la persona, es más libre, es más feliz, tiene más gozo. Entonces, básicamente, lo que este libro venía a decir es que cuando entramos en los niveles espirituales, experimentamos más libertad. Sentimos una sensación de liberación. Tenemos más gozo y más paz. Chico, pues yo que estaba leyendo eso, me pareció tremendo e interesantísimo y lo estaba disfrutando, ¿no? Bueno, pues lo que ocurrió fue que un día, y lo tengo aquí apuntado,
Pues ese día fue precisamente el martes 27 de marzo del 2001. Yo iba a clase como todos los días e iba sentado en el tren leyendo este libro, ¿no? Y mientras yo estaba leyendo el libro, yo sentí dentro de mí como un clic, una sensación muy extraña, muy sutil. Nada dramático, algo muy sutil, muy extraño, un pequeño clic. Pero yo noté que algo había pasado. Fui a clase y me acuerdo que me sentí extrañamente excitado, extrañamente contento. De hecho, me acuerdo que le regalé una flor a una profesora. Yo no estaba seguro si comenzar a alegrarme o no por lo que me estaba pasando, pero yo notaba que algo había pasado. El caso es que envié ese mismo día un mensaje, un email a una amiga de España. Y yo le decía que notaba cómo mi cuerpo se estaba empezando a relajar. Lo cierto es que durante los siguientes 15 días, ¿no?, mi sensación era como si me hubiera tomado un montón de Valiums. Noté como mi cuerpo estaba empezando, ¿no?, a expulsar un montón de ansiedad y de dolor y de tensión. Y me sentí como flotando. No podía entender lo que me estaba pasando. ¿Qué me estaba pasando? Pero era maravilloso. Y poco a poco lo entendí. Y me entró un gozo inmenso. Sentí algo así como que estaba en ebullición, ¿no? Una imagen que me venía es el agua, ¿no? El agua que cuando está en estado líquido, pues está tranquilita, ¿no? Imaginaros una cazuela llena de agua tranquilita. Entonces, si quieres que ese agua deje de estar tranquila y se convierta en agua gozosa, que baile, que dance, pues la tienes que meter caña, le tienes que meter presión, le tienes que meter energía, la tienes que hervir. Y eso duele. Porque tienes que romper las conexiones que hay entre las moléculas. Entonces el agua salta. Bueno, pues eso exactamente, ni más ni menos, fue lo que hizo el Señor conmigo. El Señor me sacó de unas circunstancias en las cuales yo estaba en España cómodo, tranquilo, feliz. Bueno, un nivel relativo de felicidad. Y me metió en una olla a presión. Me metió caña, me metió dolor, me metió presión. Y llegó un momento en el cual ese agua empezó a saltar por los aires, gozosamente. Es muy difícil explicarlo, pero yo lo que sentí era que de repente el mundo que estaba a mi alrededor estaba transfigurado. Todo tenía sentido. El Señor ciertamente me había llevado a Hong Kong, me había quitado mis apoyos, mis defensas, para encontrarse conmigo. Hay un texto muy bonito del profeta Oseas que dice: y yo a ella, es decir, al pueblo de Israel, la llevaré al desierto. Es decir, la sacaré de su ambiente de seguridad, la llevaré al desierto, donde no hay nada, donde no hay seguridades, donde no hay frescura, donde no hay jardines. Y allí en el desierto, donde no hay distracciones, le hablaré al corazón. Pues eso fue lo que hizo el Señor conmigo. El Señor también me llevó al desierto y me habló al corazón. Y bueno, de esto ha pasado ya, imaginaros, esto ocurrió en el año 2001, pues 18 años. 18 años. Y os digo que después de tantos años, pues lo que viví entonces no fue un espejismo, ni fue tampoco una calentura espiritual. Fue realmente el entrar, en inglés hay una palabra que te dice muy bien, es el breakthrough, o sea, entrar en un nuevo nivel, de experiencia o de conciencia, o como queréis llamarlo. Un nivel
desde el cual ves lo anterior con mucha más claridad. Ciertamente nada cambió, absolutamente nada cambió de mis circunstancias exteriores. Yo seguía yendo a clase, la comunidad que tenía era absolutamente la misma, pero todo fue diferente, absolutamente todo fue diferente. Yo tenía un gozo nuevo y una convicción absoluta de que el Señor estaba conmigo y que me quería ahí. Acabé los estudios en la universidad de chino y bueno, pues el Señor me envió, me envió a la comunidad a practicar el chino a una iglesia local, ¿no? A la parroquia de San Judas Tadeo, en el distrito de North Point, ¿no? Imaginaros, allí fue enviado en una parroquia china con una comunidad china, todo chino. Y bueno, pues mi nivel de chino era muy pobre. Bueno, pues allí, en medio de todas mis dificultades, fui, pero que muy feliz, muy feliz. Estudié muchísimo chino, mucho, y le dediqué muchísimo esfuerzo, pero también me lo pasaba fenomenal. Pues jugaba a tenis, iba a pasear a la montaña, meditaba, oraba, leí muchísimo, estudié mucho, me encantaba la televisión. Y bueno, y en medio de una vida tan sencilla, yo me decía a mí mismo, pero Dios mío, si yo en estas circunstancias tan difíciles, ¿no? En una parroquia china, tan limitado, yo puedo ser feliz, ¿quién no puede ser feliz? Y así me sentía yo, ¿no? Y poquito a poco iba dando pasos muy humildes y muy sencillos. Y ahí sentí con gran claridad lo que es el alma. Lo que es el alma. ¿Y qué es lo que quería mi alma? Una palabra: silencio. Silencio. Y este es un descubrimiento que no sé, si no lo has vivido, es difícil entenderlo, ¿no? Pero, de hecho, hasta el punto, os quiero decir, que a veces tenía sueños, con perdón, sueños, con perdón, eróticos. Cuando digo eróticos quiero decir que a veces, pues ese tipo de sueños son los que nos excitan, ¿no? Pues mis sueños eróticos, con muchas comillas, era meterme monje. Es decir, que eso era lo que más deseaba en el alma, ¿no? ¿Por qué meterme monje? Diréis, bueno, pero no eras monje. Bueno, pues no soy monje, soy dominico. Y no es lo mismo que monje. Un monje es una persona que ha roto, por decirlo así, todas sus conexiones con el mundo y vive en una clausura. Y su vida está desconectada con la realidad. Digamos, no con la realidad, sino con... Ya me entendéis, ¿no? Pues su vida está dentro de los límites del monasterio, ¿no? Pero no era mi caso, no es mi caso. Yo soy dominico. Y aunque tenemos un cierto nivel, ¿no? También de reclusión, pero estamos profundamente metidos en el mundo también, ¿no? De hecho, yo vivo en un colegio ahora, en el 6º piso, y estamos profundamente interactuando, ¿no? Con la gente. Bueno, pues para mí ser monje significaba eso: silencio, ¿no? Soledad, calma. No tener que gastar mis energías, ¿no? en mítines y en encuentros. Pero claro, yo me decía a mí mismo, muy bien, te metes monje, vale, muy bien. ¿Y quién predica? ¿Y quién predica? ¿Y quién se cuida de la gente? ¿Y quién lleva la palabra del Señor? ¿No? Entonces entendía, ¿no? Pues que mi vida no puede ser exclusivamente para mi silencio, ¿no? Pero quiero contaros, ¿no? Ese profundo deseo de silencio. Y este deseo, pues,
se sigue manteniendo y sigue siendo algo radical en mi vida. Silencio, simplicidad, sencillez, calma. Son casi para mí palabras sinónimas, ¿no? Y bueno, durante todos estos años el Señor ha seguido haciendo su obra, y lo que le queda muchísimo. Y bueno, pues quiero decir, para gloria de Él, ¿no?, que yo hace 20 años yo pensaba que yo en Hong Kong podría sobrevivir, pero que nunca podía ser feliz. Y quiero dar gracias a Dios, porque Él me trajo aquí por amor. Y Él me ha hecho feliz con una felicidad que yo nunca me podría imaginar. Hay un salmo que dice que sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Bueno, pues el Señor me ha dado tantísima abundancia en todos los niveles, en todos los sentidos, que mi corazón está gozoso y sobrepasa de gratitud. Y bueno, pues hasta aquí quiero hablar. En la próxima charla voy a hacer una especie como de síntesis, ¿no?, de conclusión, en la cual voy a manifestar cuál es, en mi experiencia, cómo ha sido la acción del Espíritu, que también va a ser lo que el Señor haga también contigo. Gloria al Señor.